Para comenzar a hablar sobre el expansionismo japonés, tenemos que sumergirnos en su historia y qué factores contribuyeron a que Japón se posicionara como una de las potencias finales de la Segunda Guerra Mundial. El 31 de marzo de 1854 se firmó con el shogun el Tratado de Kanagawa entre Estados Unidos y las autoridades de Japón en el puerto japonés de Shimoda. Este tratado terminó con más de 200 años de aislamiento de Japón y a la vez con su política de exclusión, abriendo así los puertos japoneses de Shimoda y Hakodate al comercio con los Estados Unidos. En 1968, la renovación Meiji presentó innovaciones significativas en lo social y económico, creando estructuras militares y constitucionales, así como una política exterior modelada en la práctica por Europa y Estados Unidos. En el terreno económico de la industria agrícola del cultivo del algodón se transformó y en su lugar apreciación la del filmamento del capullo y la del hilado del algodón. Esto provocó un alto crecimiento económico y una mayor competitividad para la exportación de los productos derivados de esta industria. Otro elemento también importante de la reforma económica fue la introducción del impuesto a la tenencia de la tierra en 1873. Esta medida ayudó a incentivar la productividad de la tierra. Por su parte, el gobierno proveyó la infraestructura necesaria a la banca de transporte y comunicaciones, sistema de educación y sistemas de leyes para modernización del país. El Estado japonés emprendió una política de desarrollo económico con la introducción de un amplio programa de financiamiento a 10 años con una tasa de 0% de interés por la compra de maquinaria en el extranjero. Esto de alguna manera contribuyó a que se gestaran procesos migratorios de japoneses internos y externos. Otro de los resultados de la modernización Meiji fue la introducción de apellidos a los nombres de todos los japoneses. También se destaca el surgimiento universitario y la creación del Banco japonés, además de la consolidación de las cosas comerciales con alianzas con empresas extranjeras. Un factor importante que permitió el surgimiento del expansionismo japonés fue sin duda el proceso de consolidación del nacionalismo nipón, ya que en 1878 los textos escolares comenzaron a reemplazar a los personajes occidentales por figuras virtuosas del confucianismo y valores del sintoísmo. También la aparición de la bandera japonesa en los encabezados de cada capítulo de los textos oficiales. Militarmente hablando, Japón aprendió rápidamente cómo pelear al estilo occidental, con armas modernas y una armada leccionada. Prueba de ello fueron los territorios ganados en las guerras contra China, Rusia y Corea. Las implicaciones económicas se ven reflejadas en la transformación de Japón en un gran país industrial, mismas que se intensificaron durante el periodo que separa la guerra ruso-japonesa, la Segunda Contienda Mundial. Tiempo más tarde, debido al activismo en Asia, Japón fue expulsado de la Liga de las Naciones. Durante esta época, las autoridades japonesas instrumentaron acciones para contrarrestar la crisis económica de 1929, la cual se manifestó de manera directa en muchas pequeñas y medianas empresas japonesas. Tras la muerte del emperador Meiji, ocupó el trono del emperador Taisho, comenzando de esta forma el periodo Taisho y la democracia Taisho. Durante esta época, se retomó el sentido nacionalista y la comunidad internacional reconoce a Japón como una potencia emergente participando así en la Primera Guerra Mundial, en donde fungió como aliado de los británicos. Los resultados de la guerra le permitieron a Japón apoderarse de las antiguas colonias alemanas en la región y la presentación en 1915 las 21 demandas a China, las cuales no solo pedían el reconocimiento de Japón, sino futuras concesiones en Manchuria y Mongolia. Hubieron tres sucesos que marcaron el destino de Japón, los cuales fueron el ascenso de los militares al poder en el año 1932, la invasión japonesa a China en 1937 y la alianza de Japón con los países del eje, Alemania e Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las fechas sobre los acontecimientos más importantes durante este periodo fueron 31 de marzo de 1954, se firmó el Tratado de Kanagawa. 1858, se firmó el Tratado de Harris. 1888, Japón firmó el primer tratado de amistad, comercio y navegación en condiciones equitativas con México. 1868, la renovación de Meiji. 1873, la introducción del impuesto a la tenencia de la tierra. 1877, surgimiento del sistema universitario. 1882, creación del Banco japonés. 1889, Japón adopta su primera constitución y un gobierno parlamentario. 1895, Japón venció a China. 1900, consolidación de empresas extranjeras en casas comerciales. 1905, Japón venció a Rusia. 1910, Japón venció a Corea. 1921,
Se dio el poder a su hijo Hirohito. 1929. Instrumentaron acciones para contrarrestar la crisis económica. 1932. El ascenso de los militares al poder y 1936. Japón firmó un pacto de asistencia.